Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Periodistas. Soy Karen Santamaría y como siempre, un verdadero placer poder compartir con ustedes este espacio televisivo. Nos vamos con Manuel Sevilla para la cartelera de esta semana. Le voy a invitar a que viva con nosotros una experiencia de verdad fantástica en un quirófano. Pero antes hice yo, me acuerdo, dos reflexiones en torno a una cirugía de columna vertebral. Una persona que tenía sobrepeso se destrozó literalmente las últimas vértebras de la columna. Entonces, reflexioné sobre el cuidado que debemos de tener con el peso, con lo que cargamos y con nuestros hábitos de vida. Segunda reflexión. Estamos en pleno periodo electoral. Nosotros somos el equipo del cirujano, este cirujano que va a poner recta o a poner en posición la columna de nuestro país. Mucha responsabilidad, mucho análisis sobre a quién vamos a elegir como cirujano. Y recuerde, el equipo somos nosotros. Entre todos podemos mejorar la columna vertebral de nuestro país para que vuelva a estar en orden. Nos vamos al hospital Amerimed en Cancún con el doctor Mantecón para que vea usted en qué consiste esta cirugía y luego entramos a quirófano. Espero le guste. Doctor Mantecón, muchas gracias por darme esta facilidad, por darme todos estos permisos. Yo quería saber, esta cirugía es una cirugía mayor, muy delicada. Explíqueme un poco el procedimiento, por favor. Bueno, de antemano, gracias, ¿no? Gracias por estar aquí con nosotros. A Merimed, obviamente, que nos da la oportunidad de poder estar aquí. Y pues bueno, primero que nada, decirles que esta cirugía como tal, entre las cirugías de columna, toda cirugía tiene un respeto, ¿no? Desde una menor, que aparentemente se dice menor, hasta una mayor, toda tiene su respeto para no, obviamente, entrar con esa facilidad a las cirugías, ¿no? Pero bueno, aquí en Cancún ahorita, gracias a Dios, tenemos todo para poder trabajar como primer mundo, ¿no? Tenemos la infraestructura, tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad, tenemos el equipo. Entonces, esta cirugía es una cirugía que, pues bueno, vamos a hacerla lo mínimo invasivo en un paciente joven, ¿sí? Lo mínimo invasivo para que ese paciente tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Es un paciente que ya tiene aparentemente 2 meses con una calidad de vida pobre, con dolor, con limitación para caminar, con un dolor que no lo deja ya, en realidad, tener una vida, una calidad de vida. Importante es decir que tenía un sobrepeso importante, ¿no? Sí. Un sobrepeso, 128 kilos por ahí, se puso a dieta, aún así. Todo es consecuencia. Claro, aquí lo importante, y se lo comenté ese día que fue un tema que tocamos, es que la prevención. La medicina preventiva es lo más importante, ¿no? El paciente que a veces ya te llega porque ya fue a ver a muchos pacientes, a muchos doctores, perdón, porque en realidad le hicieron 1000 cosas que no tenían que hacerle, pero al paciente no le dijeron, oye, baja de peso, oye, ponte a hacer tal ejercicio, oye, cuídate de esto, ¿sí? Eso se llama medicina preventiva. Y hablando de la columna, en realidad, es hablando de la higiene de columna, ¿no? Y la higiene de columna, a veces el paciente dice, bueno, yo me baño, ¿no? No es la higiene de columna de cómo lavarla, ¿no? Sino es cómo cuidarla, ¿no? Y cómo cuidarla del día a día, ¿no? El día a día es hablar de cómo levantarnos, cómo cargar cosas, cómo agarrar algo de lo alto, de lo bajo, ¿sí? Cómo bajarnos del carro, cómo subir, cómo cargar a nuestro hijo, cómo cargar una bolsa. Son cosas del día a día que a veces si no las hacemos y tenemos aparte un factor en contra que es el peso, pues es un factor
más aunado a un cuidado que no estamos realizando. Claro, y si hay algún factor desencadenante como la caída que tuvo su paciente, pues ahí entonces se complica todo esto por el precedente. Claro, hay veces que dice uno, bueno, es que yo no tenía nada antes de la caída y después ya. Y vemos el estudio y en el estudio nos marca de que ya había una lesión. Claro, y simplemente es como que la caída fue la gota que derramó el vaso, ¿no? A mí me ha tocado muchos pacientes en los cuales tienen fracturas que se llaman fracturas patológicas por pobre calidad ósea, los cuales dicen, yo iba en el carro, pasé un tope rápido, salté, bajé y empezó el dolor intenso. Y los ves y tienes una fractura, edad mayor, pacientes de edad mayor, ¿no? Pero entonces todos esos cuidados, si uno hubiera traído el cinturón, no hubiera tenido ese... El hubiera. ¿Verdad? El hubiera no existe, pero son los cuidados que tenemos que empezar a tener, ¿no? Yo siempre a los pacientes, porque a mí me tocan muchos pacientes que me dicen, no sé, que llegaron y que lo operaron previo. Le digo, ¿qué le hicieron? No sé. ¿Cómo que no sabe? Oiga, ¿y de qué lo operaron? No sé. No. Al paciente se le tiene que explicar bien cuál es su padecimiento, cuál es la cirugía que se le va a realizar, los riesgos que tiene, inmediatos, tempranos y tardíos. Hay que mencionárselos porque los tiene que tener bien comprendidos. Y después, que la siguiente parte es de él. Si el paciente sale y empieza a no cuidarse, a cargar, a hacer movimientos que no debe, entonces obviamente esa cirugía va a venir hacia abajo, ¿no? Claro. Entonces tenemos que cuidar. El posoperatorio es importantísimo, sí, bien importante. Yo siempre lo he dicho, muchas veces no hay malos cirujanos, hay malos pacientes. No, y es un conjunto, no es un conjunto. Claro. Yo soy muy apegado, es un conjunto de tratamiento, ¿no? Debemos de estar durante la cirugía y después de ellos al tanto, porque complicaciones las hay, ¿no? Claro. Las hay en cualquier área, ¿no? El chiste es, obviamente, estar con ellos en eso y poderles dar una solución si en caso la hay, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver lo que nos interesa que el público conozca, básicamente es la introducción, ¿va a ser por cánula? ¿Va a ser con... Sí, bueno, son liberaciones selectivas por tubulares, obviamente, y el paciente lo vamos a liberar en 2 hernias que tienen diferente nivel por unas incisiones tubulares y luego vamos a instrumentarlo porque ese paciente, por tener 2 niveles, ya tiene tanto radiográficamente una inestabilidad. Entonces hay que darle la estabilidad, tanto por el peso que tiene, por las lesiones que presenta. Muy bien, pues vámonos al quirófano, pues bueno, y le agradezco nuevamente todo lo que nos ha aportado. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, en esta imagen estamos viendo la hernia de disco que está en el encuentro del 5, que se marca central y hasta el lado derecho, donde podemos ver en el mismo corte, este es un corte axial y este es un corte sagital, donde estamos viendo cómo hay la protrusión y la disminución del canal del encuentro del 5. Nos vamos ahora con Carlos Pérez, un hombre que mueve todo lo que es lo mejor del ser humano en México. Él es el presidente de una organización que se llama SEO,
que, digamos, amalgama a todas las asociaciones civiles que trabajan en pro de otras personas que no tienen nada que ver con la política. A mí me encanta esto, como bien sabe, y quiero presentarle esta entrevista que ha sido realmente un placer. Es un privilegio para mí tener a alguien que representa a tantas asociaciones civiles, máxime cuando soy una convencida de que a las asociaciones y a los organismos no gubernamentales en general se les critica mucho, pero no se habla de todo lo bueno que hacen. Bienvenido y gracias por tu tiempo. Karen, muchas gracias a ti. Mira, déjame explicarte que hace 12 años en el Estado de México surgió la idea de hacer una red que vinculara, que hermanara a las organizaciones de la sociedad civil. Hay muchas asociaciones civiles en México, están registradas, concluyen alrededor de 40,000, pero esto es nuevo para México. En Brasil hay más de 200,000, en Estados Unidos más de 1,000,000. Entonces, estamos empezando con esto de las asociaciones civiles. Es un esfuerzo, es un mérito, toda la gente que hace este tipo de agrupaciones, porque las hacen para ayudar. En este sentido, Red Nacional SEO actualmente tiene una vinculación con más de 300 asociaciones civiles de todo tipo, de mujeres maltratadas, de niños con cáncer, de niños quemados, todo tipo de ciudadanos que estamos preocupados y ocupados porque esto se transforme. La idea de Red Nacional SEO es eso, reconocer el trabajo de los demás, porque muchos nos critican, muchos hablan de la sociedad civil, pero pocos conocen el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de cada una de estas asociaciones. Es importante que en México nos unamos en trabajar en lo que nos une, valga la redundancia, porque es la única forma de sacar adelante nuestro país. En la actualidad estamos viendo a una contienda electoral donde hay muchas promesas, pero nadie dice cómo va a vincular a la sociedad civil, porque no son superhéroes, no van a lograr el cambio ellos solos. O entienden que y entendemos también nosotros que este cambio es solamente con la participación de todos, o este país no tiene futuro. ¿Qué acciones concretas propones para este objetivo que has mencionado? Este hoyo, en esta unión, digamos que es una fisura. ¿Cuál es tu propuesta? Una de las propuestas de Red Nacional SEO es profesionalizar todas las asociaciones civiles. Tenemos que meternos a la normatividad que establece el gobierno. Y no porque querramos ser pro gobierno, sino porque necesitamos ser profesionales en lo que hacemos, porque solo así vamos a brindar más resultados. Es un esfuerzo de todos. Tenemos que entenderlo, que separando a la sociedad no vamos a lograr nada. Yo convoco a la gente no a que se una a SEO, sino que se una en sus comunidades, que trabajen, insisto, en lo que nos une. Podemos hacer grandes cosas. Los mexicanos venimos de una cultura del esfuerzo. Las madres mexicanas no se diga, no tienen comparación, yo creo que en ningún lado del mundo. Son mujeres trabajadoras, luchonas, con una tenacidad y un amor a sus hijos. Eso es lo que tenemos, ese espíritu de mexicano lo tenemos que recuperar. Algo que tenemos mal o que hacemos mal es encuadrar a todos. Los políticos son malos, los policías son corruptos. No, en todos lados hay gente buena y mala. Sí. Entonces tenemos que impulsar a la gente que está haciendo bien las cosas. Nosotros somos seres humanos y debemos de entender que vivimos en el único mundo que tenemos, que no hay más. Sí. O a todos nos cae el 20, y que estés en España, estés en Francia, estés en México, tenemos que trabajar por el futuro de este mundo, en cuestiones ecológicas, en cuestiones de educación, de salud, en eso es lo que tenemos que trabajar. Las fronteras no las hace la sociedad, las fronteras las hacen los gobiernos. SEO integra, asumo, asociaciones de diversos quehaceres, de diversos perfiles. Cuéntame un poquito más qué tipo de organizaciones pertenecen en este momento a SEO. Uy, en este momento tenemos de visitaxis, de taxistas, de niños quemados, de atención a madres solteras, a madres desprotegidas. O sea, una diversidad que en serio
es muy importante. Tenemos organizaciones ecologistas que están trabajando bien por el mundo que tenemos. La idea no es ser paternalista. A ver, no quiero que SEO sea una superestructura. La idea es que SEO estén hermanadas muchas asociaciones civiles y que las que crezcan son las asociaciones civiles. O sea, no es de que yo soy el papá, porque caeríamos en lo mismo, no. Tú eres una asociación civil que te dedicas a atender a las mujeres agredidas. Tú sigue trabajando por eso. Cuando se necesite te vamos a apoyar. Vamos a ser subsidiarios. Pero no se trata de que tu asociación desaparezca y se cree nada más SEO. Se trata de fortalecer las asociaciones civiles y que tengamos asociaciones civiles profesionalizadas que manejen el respeto, que manejen los valores, que es otro punto muy importante. La principal crisis del mundo es la pérdida de los valores. Ya no nos enseñan a respetar, a amar, a querer. Nos enseñan a comprar, a odiar. Entonces, si nosotros trabajamos en el rescate de los valores, el mundo va a ser distinto. Carlos, es inevitable hablar de dinero porque todas las asociaciones, te digo, incluso yo que tengo corazón de niña, necesitamos dinero para poder funcionar. Sin dinero esto no funciona. Y el dinero es lo que genera esas actitudes hurañas, esas actitudes de desprecio, de mala crítica a gente encantadora, maravillosa, que dedica su tiempo a otros, ¿no? Y entonces yo quiero que manifiestes cómo se nutre y cuál es la línea económica de SEO. Nosotros trabajamos principalmente con el apoyo de muchos empresarios. Hay mucha gente que quiere ayudar, sí, pero no encuentra dónde. Entonces, cuando la gente ve que tú eres de real, que tu organización sí trabaja, la gente te apoya. No debemos de buscar esto de crear una acción civil como una forma para vivir. No tenemos que buscar esto. Es una forma de servir. Que necesitamos recursos, sí necesitamos. Claro. Que necesitamos desplazarnos, sí necesitamos. Pero el objeto debe ser ayudar. Yo creo que eso te da la posibilidad de abrir nuevos escenarios. Hoy, con la entrevista que nos estás haciendo favor de hacer, yo creo que mucha gente va a voltear a la sociedad civil. No a SEO, a la sociedad civil. Que vean, que las analicen, que las investiguen, que vean que sí llegue el beneficio a la comunidad. Entonces, si vemos estos requisitos, hay que apoyarlas. Claro. Hay que apoyarlas, pero no, te voy a decir la contramoneda. O sea, nos critican a las acciones civiles, pero sí te ayuda, pero dame un recibo deducible de impuestos. Eso no es ayuda, por favor. Eso ya son otros intereses. Vamos a ayudar solo por ayudar, porque nos gusta, porque nos nace, porque queremos ser distintos. Tengo confianza en el ser humano. Creo que sí somos más los buenos. Somos más la gente que nos preocupa este país, que tendemos la mano. Pero desafortunadamente no actuamos por iniciativa propia. Tenemos que esperar a que haya un temblor para salir a ayudar a la gente, un maremoto para ir a ayudar a la gente. Así es. Tenemos que esperar una tragedia para recordar que somos seres humanos. Vamos ahora con un gran amigo que es Carlos Puch. Él es un estratega de la nueva generación de comunicadores políticos en México. Ha asesorado a muchísima gente y creo que es muy necesario que analicemos muy bien cómo se analiza también a los candidatos, cuál es el marketing, a dónde vamos con este estado de gobernabilidad del que dependemos usted y yo. Adelante con Carlos Puch. Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista, por concederme el tiempo. Y he acudido a ti porque creo que el público necesita saber y conocer la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza. Y tú eres una persona que eres capaz de decirnos eso y mucho más. Sin el ánimo de definir, porque creo que nuestro lenguaje debe de ser fácil, coloquial. Así es. ¿Sí? Porque el sentido común de la gente dice más que cualquier definición. Cuando entramos al tema de la gobernabilidad, estamos hablando de el
buen ejercicio de un gobernante, ¿sí? De la habilidad para integrar la acción de gobierno sin que se genere colapso. Así de simple. Y en el tema de la gobernanza, tendríamos que ver si quien ejerce el poder, si el gobernante, valga la expresión, reúne esas habilidades de poder comunicarse con su gobernado, ¿sí? Y poder mandar esa señal de que no me equivoqué a la hora de tachar por ti en una boleta. Carlos, ¿qué duda cabe que la política está denostada, que ya no se cree en nada, que los argumentos y las palabras de las campañas políticas ya no los creemos los mexicanos? Y creo que se está notando una actitud ya reacia a cualquier discurso de los que hemos escuchado por toda la vida de la nación, ¿no? No obstante, han surgido así como el montón de periodistas, ahora cualquier periodista, ahora de pronto en la cumbre que se celebró en la Ciudad de México de marketing político, pues hubo muchos ponentes que francamente no me parecían a mí que me aportasen algo en serio, que me ayudara a comprender mejor o a tener más criterio para un cambio. ¿Qué está pasando con los asesores de marketing político? Bueno, evidentemente hoy hay un abuso. Hay un abuso que está llegando a los terrenos peligrosos del hartazgo. La sociedad hoy no solamente está rechazando al político y a los partidos políticos, sino que hoy el consultor peligrosamente se empieza a ir como consecuencia de no tener una actitud o una posición frente a esta debacle que está habiendo en la opinión pública. Lo voy a ejemplificar de esta manera, Karen. Desde tiempos históricos, desde la humanidad misma, ¿sí?, han habido pautas en el comportamiento, ¿sí? Y esas pautas han dado cabida a que hay un orden, ¿sí? Hoy sería muy difícil hablar de profesionistas y de profesionales sin ese bagaje de experiencia. ¿Por qué entonces, si hay de suyo metodologías, procesos e incluso hoy universidades que permiten que la gente adquiera un grado de conocimiento, porque hoy le estamos y le seguimos permitiendo a quien levante la mano ejercer la función de gobernante? Sería una pregunta que va a tener y que va a causar mucho escozor en muchos. A muchos les va a dar picazón, ¿sí? Porque hoy estamos los consultores poniéndonos detrás de gente que tuvo la ocurrencia, que hoy amaneció y pretende ser gobernante mañana. Bajo el argumento de que la gente está harta, yo la pregunta que haría es, ¿cuándo se preparó? ¿Quién avaló esos conocimientos para que hoy pretendas ser mi gobernante? ¿Okay? Y aquí yo también quiero ser muy puntual, ¿sí? Si hoy quienes estamos en esta tarea de llamarnos asesores, consultores o como nos queramos denominar, no nos ponemos del lado de los órganos electorales, de la ley, para empezar a generar condiciones para que hayan requisitos totalmente comprobables para que quien aspire a gobernar, para quien aspire a estar en una boleta, también acredite sus conocimientos, sus capacidades. ¿Cuáles son los requisitos, ¿sí?, que debe de cumplir un candidato más allá de los constitucionales, más allá de los requisitos de vecindad y de mayoría de edad? Debe de haber no solamente ese cumplimiento, sino una serie de expertos que te digan, no, usted no es apto para poder dirigir. Así como existe un instituto
Nacional Electoral, ¿por qué no un instituto del desarrollo de líderes para la gobernanza en México y en América Latina? La tarea sin duda va a ser larga. Tenemos que empezar a andar ese camino. Si hoy continuamos con las alianzas con gente que tiene una vocación y que históricamente le reconocemos su aportación, como España, Estados Unidos, nuestros mismos expertos en Latinoamérica, ¿sí? Y por supuesto, la experiencia que hoy los consultores políticos tienen en México. Hoy estamos algunos dejando el anonimato, dejando el operar tras bambalinas para levantar la voz y decir, empecemos a construir esta nueva generación de futuros gobernantes partiendo de criterios elementales. Pero de verdad basta ser popular para ser buen gobernante. ¿Por qué no empezamos a trabajar en todo esto? No podría yo estar en este espacio, Karen, sin tu profesionalismo, sin que tú misma hayas pagado el precio que implicó tu formación y la experiencia de haber rodado, literalmente hablando, dando tumbos hasta que tu experiencia aquilatada la acumulaste, generaste sinergia con gente de experiencia también y hoy estamos en un espacio tan privilegiado de comunicación y tan profesional como el trabajo que tú haces. Ahora, ¿qué se requiere para que tú estés donde estás ahora y puedas lanzar esta propuesta? ¿Qué se requiere para que los diseñadores de marketing o personas que orientan a un candidato llegue donde tú estás? Primero, convenir que nos pongamos de acuerdo todos en que la gobernanza en México y en Latinoamérica va más allá del marketing político. ¿Ok? Si hoy llegamos y pretendemos dirigir una campaña o ser escuchados por alguien cuyo sentido común no le alcanza a comprender conceptos, tendríamos que tener entonces una primera llamada de atención nosotros mismos. Porque es una responsabilidad conducir a alguien que no tiene esas cualidades. Pero es una irresponsabilidad todavía aún mayor que hagamos como sí y decidamos sumarnos a un barco que de antemano no tiene punto de llegada. Bien, así concluye una emisión más de Periodistas. Gracias a la Unión Americana, gracias México y a los países en donde logramos estar. Espero sus comentarios y sus sugerencias porque sabe que trabajamos por y para usted. Un placer como siempre, soy Karen Santamaría y recuerde, tenemos una cita la próxima semana.